Hola amigos, ¿qué tal? Esta es la última semana de la primera temporada de Té de Tíos y voy a empezar el programa lanzando la siguiente pregunta. ¿Ser religioso o católico específicamente es necesariamente ser comunista? Voy a leerles algo luego de la introducción del programa. Bien amigos, les lancé una pregunta antes de la intro, si ser católico, ser religioso, es necesariamente ser un comunista. Voy a ayudarme de unas notas que he recogido y da cuenta que entre los siglos XIV y XVI nace un pensamiento filosófico que tenía que ver con la economía y la política, nombrada el pensamiento escolástico tardío. Entre ellos estaban el sacerdote Dominico de Soto, el fraile Tomás de Mercado, el fraile dominico Francisco de Vitoria, el eclesiástico Pedro Fernández de Navarrete, el jesuita Juan de Mariana y el sacerdote jesuita Luis de Molina. Bueno, en estos dos siglos, pues, estos pensadores asentaron las ideas para el libre mercado, inimaginable, que eran pensadores justamente como acabo de mencionar, ligados a la fe cristiana, a la fe católica, pero que tenían entre ellos el común denominador de las ideas que defendían. Entonces ellos asientan estas ideas iniciales, originarias, del libre mercado, desde su sesgo teológico. Y también hicieron una férrea defensa de la propiedad privada y del interés propio. Es más, a este grupo de sacerdotes, de frailes, de personas eclesiásticas, se le atribuye la crítica tradicional que realiza el liberalismo clásico a lo estatal por ser ineficiente y corrupto. Y dicen, precisamente porque al no haber interés individual y jugar con recursos ajenos, no existen en el ámbito estatal los incentivos para funcionar bien. Uno de ellos cita lo siguiente: si los bienes se poseyeran en común, serían los hombres malvados e incluso los avaros y ladrones quienes más se beneficiarían porque sacarían más y pondrían menos en el granero de la comunidad. Esto se conoce en la actualidad como el comportamiento polizón o el problema del free rider. Bueno, para los que son economistas me entenderán. Es un comportamiento en el cual uno tiene los incentivos de poner menos, pero satisfacer todo el beneficio posible de un bien público. Otro dice, de los altos impuestos se ha originado la pobreza y que los funcionarios estatales buscaban mejorar su patrimonio a expensas del resto. Y en este afán de incrementar el poder del Estado terminaba degenerando en tiranía. Los escolásticos españoles, los que acabo de citar, anticiparon en muchos aspectos a la escuela austriaca de economía. Para los que hemos leído un poco, sabemos que la escuela austriaca pues es la que funda los principios de libertad. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción y por qué la pregunta del inicio? Porque en el 2015, el Papa Francisco, Mario Bergoglio, dijo, y cito, el dinero era el estiércol del diablo. Eso es lo que dijo el Papa Francisco, nuestro actual Papa, el máximo pontífice de la Iglesia Católica. El capitalismo es responsable de los males del mundo y un juego de suma cero donde unos ganan los que otros pierden. Entonces claramente Francisco pues tiene una línea de pensamiento distinta a estos escolásticos españoles que he nombrado al inicio. Claramente Bergoglio ignora los conceptos básicos de economía, la historia económica y la abundante evidencia empírica que demuestra que el capitalismo es precisamente la fuerza que más ha sacado adelante a los pobres en el mundo. Bien, César, ¿cuánto pesa este poder de la Iglesia Católica o de las iglesias, las religiones, como instrumentos para esparcir ideas? Bien, interesante la introducción
¿Y cuánto pesa la Iglesia para entrar en el campo político y económico? Yo creo que bastante, dependiendo de la fe que tienen las poblaciones. Nosotros en el Perú somos mayoritariamente católicos, así dice la constitución política del Estado, pero donde se profesan diferentes religiones. La religión, la fe, es algo que condiciona los comportamientos de los individuos. Y definitivamente, si tú tienes un mensaje del más alto nivel de la Iglesia Católica, que en el Perú es, digamos, la principal, definitivamente estás dando una señal a la población de que se aleje de las bondades que tiene la competencia, el libre ejercicio, el derecho de la propiedad, y también da pie para que ya políticos comunistas se aferren a ese decir del máximo pontífice para sustentar sus posiciones adversas al capitalismo. Ahora, recordemos que en las sociedades antiguas, la principal institución que se mantuvo en pie fue justamente la Iglesia Católica, y sus tentáculos se esparcieron por todo el mundo y ponían templos, iglesias y adoraciones, y era prácticamente una escuela. Es más, las primeras escuelas sobre el conocimiento justamente se iban expandiendo en sus cuartos, en sus aulas. De allí nacen las universidades, justamente de los templos antiguos. La educación era muy selecta, ¿no? Empezando que la Iglesia es una institución. Y ojo, no es una institución democrática, es una institución vertical. Se dice y se obedece lo que dicen las instancias superiores de la Iglesia. Pero al margen de su administración o de su forma de cómo se organizan ellos, ellos tuvieron en su momento el monopolio del conocimiento, y los grandes filósofos de la Edad Media, por ejemplo, justamente salían de allí y cuestionaban muchas veces lo que decían ellos en su rol dogmático. Pero acabamos de leer que en su interpretación económica, filosófica, hasta política, ellos tenían grandes ventajas porque no estaban dogmatizados en ese sentido. O sea, su lavado de cerebro era teológico, pero tenían esta libertad de pensar en temas económicos y políticos. Definitivamente ellos querían generar el monopolio de la ciencia, del conocimiento. Y precisamente también ellos evitaban que otras instancias fuera de la Iglesia hicieran ciencia. Recuerda que hubieron quienes lo hicieron y fueron perseguidos por la Iglesia porque ellos, dentro de esa estructura, querían dominar el conocimiento. O sea, no eran ajenos al conocimiento, solamente que querían administrarlo. Tener el conocimiento de todas las cosas como son, pero no para difundirlas a la población, porque era contradictorio a los principios, a su marco de referencia dogmático. Ellos necesitan que la población crea en la fe y en lo que el sumo pontífice y los sacerdotes decían, a pesar de que se contradecía muchas veces con la realidad. Ahora, tomando un ejemplo reciente de nuestra realidad política peruana, el FREPAP, que es una agrupación que también se basa en algunos estatutos, en alguna religión en específico, y justamente esa identidad, ese punto en común que tienen estas personas que profesan una religión en particular, cómo se incrustan también políticamente, ¿no? Definitivamente. O sea, mira, esa capacidad de organización, de liderazgo, que si tú te olvidas de la cruz y de Jesús allí, podría ser muy bien cualquier otra organización política muy bien estructurada. Tienen un principio, el dogma los junta, el dogma los hace alinearse a una línea de acción. En principio, dentro de la creencia religiosa, de la divinidad y del buen comportamiento como principio, aunque no siempre se hace así, y eso de allí lo llevan a la política y ha sido un fenómeno clarísimo. No estamos hablando de un FREPAC de ahorita, de este Congreso. FREPAC ya tiene cerca de 30 años en el ejercicio político. Otro ejemplo es, tú lo sabes mejor que yo y nos puedes contar, cómo se organizó Porcón. Tuvo una base evangélica, me parece, hace 30, 40 años, no sé bien las fechas,
con el apoyo de una fundación o de un organismo sin fines de lucro suizo. La cooperación belga. Ah, belga, a ver, cuéntanos. La cooperación belga en principio tenía un proyecto para forestar. En ese tiempo en Cajamarca existían muchos problemas de alcoholismo, principalmente en las zonas de las comunidades campesinas. Ya. Y esta cooperación viene y tenía eso como principal problema. Entonces ubicó un lugar geográfico y un grupo de personas que tenía la afinidad de tener una creencia religiosa derivada del cristianismo, más vinculadas al Antiguo Testamento. Y eso de allí determinó ciertos parámetros de comportamiento. En principio, la laboriosidad como un principio fundamental. Lo otro, la honestidad, el trabajo comunitario y sobre todo el respeto y evitar el consumo de bebidas tóxicos que al final degeneraba en violencia dentro de la casa, como siempre sucedía. Esos dos elementos, la tecnología más el buen comportamiento de una organización, hicieron que Porcón empiece a crecer. Aumentó su capacidad de productividad a través del bosque y los derivados que trae un bosque. No, o sea, no estamos hablando solamente de bosque, pero el bosque también te trae humedad en el suelo, puedes hacer agricultura, puedes hacer crianzas, pastos, ganados, y ahora inclusive hasta vicuña crían. Tienen su planta de derivados lácteos, tienen su aserradero para hacer. O sea, se armó todo un sistema muy interesante, admirado por todos nosotros los cajamarquinos y los foráneos también. Y eso tiene como pilar fundamental el buen comportamiento, la unidad de criterio. Y en este caso la religión promueve la competencia. No es que, oye, tenemos que ser pobres porque así vamos a entrar al cielo, como algunas religiones tienes un rico, hay una parte en la Biblia que dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No, acá hay que competir, hay que distribuir el esfuerzo, hay que educar y hay que formar a la gente. A ver, en el libro del engaño populista, de donde he sacado gran parte de esta bibliografía que cité al inicio, ellos se preocupan, los autores se preocupan por la posición del máximo pontífice, a diferencia de sus dos predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, que tenían el corte escolástico español que mencioné, ¿no? Defensores de la propiedad privada, de la libertad individual. Este cambio, esta selección de que el máximo representante de este poder, que es la Iglesia Católica, tenga este pensamiento tan radical y en contra del capitalismo, ¿será que ha influido en la región latinoamericana, en la forma de que estamos viendo una ola de comunismo? ¿Tiene algo que ver o son dos puntos inconexos? No sé si es el que influencia o es consecuencia de alguna otra fuerza mayor. Recuerda que en la iglesia, como en cualquier dinastía de las culturas antiguas, hay dinastías y cada dinastía tiene un parámetro. Hablaba de Juan Pablo II, hablaba de Benedicto. Ellos en lo escolástico la tenían clara, o sea, es una iglesia que quiere luchar contra la pobreza. Y para luchar contra la pobreza, la leen bien clarito, es que tiene que haber progreso. La ciencia es un pilar y el desarrollo de las actividades es otro pilar. Todos queremos reducir pobreza, pero ¿cómo? Unos quieren tener un Estado benefactor, un Estado asistencialista, un Estado que resuelva todos los problemas de esta gente pobre, dándoles un bono, dándoles un subsidio. Ese es un camino. Sabemos que es un camino equivocado, porque desincentivas a que esa gente genere sus propios recursos, incrementando sus niveles de productividad. El otro camino justamente es ese: incentivar los negocios locales, incentivar a que se formalicen, atraer grandes inversiones para que genere un efecto multiplicador en la economía. Sí, fíjate, pero vemos claramente que la intención actual de este monstruo que es la Iglesia Católica, aunque muchos digan que se viene abajo, que hay mayor cantidad de agnósticos o de ateos en el mundo, que sí es cierto, pero el poder que mantiene en la esfera global es todavía impresionante. Mira, en ese campo, ¿no?
Juan Pablo, Benedicto, ¿y por qué Francisco ahora viene con un cambio? Es una dinastía diferente, que yo no le entiendo cómo el fin de la Iglesia es el bienestar del ser humano y la espiritualidad dentro de ese bienestar. Pero ¿cómo lo va a hacer si no logran resolver sus problemas carnales básicos? No, se apuntan a esa iglesia retrógrada, en el sentido de que si tú eres pobre, Dios te va a bendecir porque Él te va a apaciguar. Y no leen muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el de los talentos. Cuando Jesucristo daba una parábola, les contaba a sus discípulos y les hablaba de los talentos, y ahí clarísimamente se ve cómo el Padre, con recompensa al Hijo que de recibir 10, logra 50. Y castiga a aquellos que dijeron, me diste 10 y lo guardé para que no se me pierda. Entonces, mira cuán importantes son los sesgos y las dinastías que existen en la propia iglesia y cómo influencia en el comportamiento de la sociedad. Bien, vamos con el spot, con 2 spots, porque tenemos un nuevo auspiciador más. Primero, el ya conocido spot de la Clínica Limatambo, y pegadito nomás el spot de Grupo Express. Nuestra travesía empieza en el año de 1995, donde las ganas de superación de una mujer convirtieron un pequeño negocio familiar en un próspero proyecto, que años más tarde se convertiría en el Grupo Express, uno de los más grandes grupos empresariales del norte del país, que brinda los servicios de alimentación, limpieza industrial, organización de eventos y crianza de animales menores. Grupo Express. Bien, gracias a los auspicios de la Limatambo y de Grupo Express, que ahora este último se incorpora a este sueño que poco a poco está haciéndose realidad, de tener un programa que ponga en manifiesto ideas de libertad, de esfuerzo propio, de apostar por la propiedad privada y de que se respete su propiedad privada. Gracias, Grupo Express. Fíjate, Grupo Express es un reinvento. En toda esta crisis que ha habido, no solamente de la pandemia, sino antes, caen las empresas. Todos los días mueren empresas. Pero este en particular se ha reinventado. Y está en medio de la crisis apostando por generar un negocio que es básicamente, como se ha visto en el spot, de lavandería, de alimentación, y da fuentes de trabajo, pues, y apuesta sus recursos. Eso no hace un Estado comunista. El Estado comunista quita, reparte, pero no crece, no hace crecer la torta. Así es. Bien, empezamos el programa hablando del rol de la Iglesia, de su poder, del poder de las religiones para transmitir mensajes. En su época, por ejemplo, la Iglesia Católica era el Facebook, ¿no?, de la Edad Media, porque si uno quería enterarse de las cosas que debería de hacer, o juntarse con los vecinos o con las personas de la comunidad, asistía a las iglesias y allí se generaba pues un intercambio de ideas. Pero ahora con el avance tecnológico pues tenemos las TIC, ¿no?, las tecnologías de información y comunicación. Entonces es como la versión 2.0 de lo que era la iglesia en su momento, porque ahora nos enteramos casi todo desde la palma de nuestras manos, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Que estamos en un proceso electoral que siempre está cargado, al margen de estar o no en un proceso electoral, siempre estamos cargados de información política, y muchas veces esa información pasa filtrada, no pasa maquillada, no pasa como es, sino
Hay una interpretación previa y hay una manipulación previa también. Las TIC en estas elecciones. De acuerdo a los intereses, se manipula en base a esta tecnología de la información y la comunicación. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La Iglesia también ahora se siente desnuda a través de la tecnología de la información. Yo leo mucha información, mucha historia de la Iglesia y también de la vida política y también de la economía. O sea, nos da una gran oportunidad para aperturarnos al conocimiento. Ahí viene la parte selectiva. ¿Quién orienta y quién determina qué información y cómo se la transmito a la población? Hay gente que ya tiene una alta capacidad de manejo, lo hemos visto en las elecciones pasadas en los Estados Unidos, en donde prácticamente a través de esta tecnología manipulan el pensamiento de la gente. Y seguramente en estas elecciones, que va a ser en las elecciones del Perú, estoy refiriéndome, que no va a haber mítines, no va a haber una serie de actividades que antes se hacía. Este instrumento se va a utilizar de manera muy, digamos, potente, y seguramente van a utilizarla y van a deformar su verdadera esencia para manipular información y darte mensajes equivocados o interesados. Bien, el que no te manipula la información ni te la cambia es el doctor Santos Guevara, y vamos con su auspicio. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del doctor Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento y especialista en Derecho Procesal Penal. Ubícalo en el Jirón Apurímac, número 694, oficina 101. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien, estábamos hablando de que estamos sumergidos en toda una ola de mensajes predominantemente comunistas, socialistas, progres, que son la misma cosa, solo que se tienen que cambiar de nombre pues para no acordarnos que hicieron tanta barbaridad con sus ideas nefastas, ¿no? Pero seguimos sumergidos y cada proceso electoral es una nueva batalla entre los que pensamos en la libertad contra los que piensan que el Estado debe ser cada vez más obeso, más gordo y que debe controlarlo todo hasta terminar siendo Venezuela o Cuba. Pero claro, eso no lo vamos a ver nosotros en el corto plazo. Este es un proceso, ni bien lleguen al poder, si es que se abren los candados que ellos esperan abrir, van a capturar más y más poder y podemos terminar pésimamente como los países que acabo de nombrar. Ya empezaron. La semana pasada estuve viendo algunos programas dentro de las redes sociales y ya ellos están haciendo su chambita. Los comunistas no es que se van a quedar de los brazos cruzados. Seguramente quieren responder a esta corriente que queremos generar de las libertades, del libre mercado, del respeto por la propiedad privada, y ellos siguen pensando en el comunismo, en un Estado que presiona a la gente, y te sacan, yo te digo, han sacado cosas, y cosas que aplauden lo que ha pasado en Chile, cuando pasan a niños, criaturas inocentes, haciendo apología de que los niños, mira cuán potente utilizan ellos los mecanismos. ¿Te imaginas tú un padre de familia que ve a los niños en la calle diciéndoles, ¿sabes qué? Yo quiero mis derechos? Le cambió el mundo. Y eso están utilizando. Y lo están utilizando y nosotros, quienes pensamos al revés o pensamos diferente, también tenemos que utilizar algunas herramientas para contrarrestar, si no, nos ganan. No hay que quitarle méritos, que los comunistas saben muy bien cómo expresar y difundir sus ideas nefastas. Usan mucho las emociones de la gente, ¿no? Temas como te voy a sacar de la pobreza, igualdad para todos, hay que quitarle a los ricos, hay que reivindicarnos, hay que luchar contra las clases opresoras porque nos quitan lo que nosotros mismos producimos y esa es su ganancia finalmente. Entonces los mensajes que justamente dan este sector ideológico es muy potente, hay que aprender de ellos cómo comunican sus cosas, porque
Quienes defendemos las libertades, muchos de nosotros somos académicos o tenemos algún lenguaje bastante técnico o estamos en saco y corbata dando alguna conferencia, y eso para el común de la población es aburrido, es denso. Escuchar a un tipo hablar 1 hora y media, 2 horas de números, de gráficos, no es atractivo, no es sexy. Pero el comunista sí es sexy. El comunista te vende pasión, te vende lucha por tus derechos. Claro, en el corto plazo es bacán. Cuando los pones en el poder a estos tipos, te destruyen todo. Clemente, quería solamente añadir un elemento más a lo que acabas de mencionar. En los mensajes comunistas no tienen escrúpulos. Utilizan criaturas, utilizan escenas desgarradoras, que seguramente ha sido perfectamente editado, porque eso no es espontáneo, eso es perfectamente editado. No tienen escrúpulos. De repente nosotros, que amamos la libertad, tenemos el escrúpulo de la libertad. Es que el respeto, ¿no? O sea, si nos basamos en el respeto al prójimo, el respeto a la propiedad del prójimo, el respeto a que el prójimo tiene una empresa, ha puesto su patrimonio para un sueño, nosotros nos basamos en eso. Ellos simplemente quieren sacar el máximo provecho de la riqueza que generan los que se sacan la mugre. Entonces no tienen, no me sorprende que no tengan escrúpulos. Sí. Ahora, pero contra eso peleamos, ¿no? Como yo te comenté fuera de cámaras, estos patas son barrio bajeros, ¿no? Estos te meten un puñal por la espalda y uno no va a ser tan idiota de pelear diplomáticamente. Si te metes al Callao, sabes a dónde te estás metiendo, te vas a defender con lo mismo. Cierto. O sea, si te metes contra un delincuente, contra un asesino, que por cierto han asesinado a más de 100 millones de personas en todo el globo en lo que va de su existencia, no puedes ir a hablarles cositas bonitas, no puedes debatirle con palabritas y si le subes el tono muy son las víctimas. Tienes que ir, si quieres pelear con ellos, tienes que bajarte al lodo en donde están, lamentablemente. Utilizar la filosofía de los gladiadores. Cada quien con sus armas y pelear a ver quién queda en la arena de pie. Eso quería enfatizar y que la población entienda que van a utilizar todos los mecanismos sin escrúpulo de ninguna índole para lograr su objetivo, que por lo general son objetivos que no han demostrado a lo largo de la historia una mejora y un beneficio a la humanidad. Bien, vamos a estar atentos y preparados y con la espada desenvainada cuando estos malditos lleguen. Nos vemos el jueves en Té de Tíos.